Muy buenas noches, vamos a hablar sobre el New Age, los peligros también de la nueva era y diferenciar cuál es la verdadera espiritualidad de esta otra espiritualidad un poco más disfrazada. Realmente una temática bien poderosa, bien entretenida, para que podamos también discernir cuál es la verdadera espiritualidad. Bueno, si realmente existe una verdadera espiritualidad o si la espiritualidad es una y simplemente la hemos tergiversado con nuestros pensamientos, con ciertas doctrinas también, y etcétera, etcétera. Así que se viene muy entretenido este live sobre la nueva era, junto a nuestro gran invitado de hoy, que ahí ya está listo para iniciar, Edgardo Fogel, chileno, admirable, con el cual vamos a conversar, y bueno, y mi compañero Ojal, también, que siempre estamos invitando. Voy a darle el paso a Eddie o Edgardo, Eddie de cariño, y mientras esperamos a Ojal también para que acceda. Querido Eddie, tanto tiempo. ¿Cómo estás, querido amigo? Igualmente, qué gusto verte. Muy Dani, bien, lindo. muy bien, muy feliz de tenerte, Edgardo, tremendo invitado de hoy, tremendo invitado de hace mucho tiempo que no hacíamos live, Edgardo. Me acuerdo que hicimos un live del Kibalión, hicimos un live de desprogramar la Matrix, fueron muy entretenidos y está súper bueno que volvamos a hacer live con esta temática también que traes, que es bastante interesante, de la nueva era, los nuevos los peligros, toda la doctrina, la verdadera espiritualidad. Así que le voy a dar el paso a Ojal, que ya está acá, ya está listo. Eh, ¿Me escuchas bien? yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? ¿O me escuchas más? ¿Cómo? Ah, perfecto. Yeah, Ojal querido, ¿cómo estás, hermanazo? Hola hermanos, ¿cómo Ah, están? Qué bueno verles. Hola, hola. Maestro, El muchas gran gracias por su Ojal. presencia, un gustazo conocerle. Gracias, muchas Claro, aquí los gracias. presento, presentando a dos grandes. Aquí Ojal, artista, un montón de... Bueno, ustedes dos son multifacéticos realmente. Ayer, Ustedes conversando siempre. esa. Lo Vale. escucho un poco lejos, ¿cómo lo escucha él? Sí, a Edgardo lo escucho un poquito bajo, pero Ya. eh, O me, o me ¿cuál lo saco escucho? esto si quieren. Me saco los audífonos, ¿no? Ah, por el Bueno, audífono entra el audio. Puede si ser. es posible, Edgardo, yo igual, a ver, voy a activar los comentarios a ver cómo se escucha. Los voy a desactivar de repente para verlos bien y los voy a Eso. ir activando también para ver también si hay preguntas. Seguramente hay varios comentarios también sobre este tema. Porque se Así que ve cuenten. que este Ahí live sí. va a estar tremendo, que Edgardo tiene tremenda info. Así que para que la gente lo escuche bien. Ahí sí, Edgardo, Perfecto. creo que sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Está Sí, mejor o no? Mucho mejor. mejor. Ya. A ver, dice se escucha abajo, Edgardo, pero esto viene desfasado. Entonces el mensaje lo escribieron hace 2 minutos atrás. A ver, ahora sí cuéntenos bien si se escucha bien. Saludos a Francisco, amigo de Chile. Hola, hola. Estamos los tres en distintos lugares. Edgardo en Chile, yo estoy en Colombia y Ojal en México. Tres Yeah. chilenos aquí en esta tertulia interesante, entretenida. Ahí dicen que ahí se escucha bien. Qué Yeah. bueno. Súper internacional estamos. Súper internacionalizado. Y bueno, Edgardo querido, tú eres nuestro invitado de honor. Para empezar entonces este live, nos gustaría que te fueras presentando un poquito. Ojal te debe conocer bien poquito. Yo le tiré flores de Edgardo, pero me gustaría que te presente un poco tu trayectoria también, todo lo que has hecho en Chile, todo lo que has hecho hace un montón de tiempo atrás. Antes de que existieran estos live, Edgardo ya estaba haciendo un montón de convocatorias y estaba metido en todo este tema espiritual. Así que Edgardo, todos somos todos oídos, cuéntanos un poquito sobre ti y vamos metiéndonos en el tema poco a poco. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo soy de profesión ingeniero comercial de la Universidad de Chile, ya de hartos años atrás, y he trabajado en empresas, trabajé en bancos, en empresas grandotas, y ya de casi de los 1989, ya cuántos años son, 32 años que trabajo en forma independiente. Eh, Yeah. Principalmente me dedico hace muchos años a... Tengo una empresa de organización de ferias, grandes eventos, congresos mundiales y cosas así. Y, y después de, bueno, con un trabajo interno también de muchos años, y tomé la decisión ya hace
también, bueno, más de 10 años de desarrollar un área de desarrollo humano, de poder, todo lo que yo he ido aprendiendo a través de las enseñanzas que he tenido y de las propias experiencias, de hacer un aporte constructivo a la sociedad. Para eso, bueno, con la experiencia como organizador, empecé a organizar seminarios, trajimos a Al Gore en su momento para instalar el tema de calentamiento global en Chile, trajimos a Amit Goswami, que es un gran físico cuántico, hicimos un seminario de ciencia y espiritualidad con Humberto Maturana, con distintas personas para poder hacer un paralelo entre la ciencia y la espiritualidad, y así distintas personas. Después partí con un programa de radio, eso fue también como el 2008, más o menos hace 13 años atrás, que todavía existe, que se llama Conversando en Positivo, pero después ya hoy día es online. Desarrollé una red también, una plataforma, MCA Canal. MCA viene de mente, cuerpo y alma, y ahí desarrollamos un festival que se llama MCA Festival, que se hace en la estación Mapocho, en Santiago de Chile. Wow. Ya se han realizado 6 versiones, donde participan aproximadamente 120 relatores, talleristas, en 9 salas paralelas, y asisten casi 20.000 personas, han asistido en cada versión. También se hizo como un gran aporte, y bueno, el canal YouTube sigo haciendo programas, están también las conferencias, ya tiene casi 100.000 suscriptores y casi 1.100 videos, una cosa así. Wow. Y hoy día dedicado, yo diría, casi 100% a hacer un aporte a la nueva humanidad que está surgiendo de a poco, y entregado a eso, 100%, yo diría. Yo tuve un gran maestro, que es Darío Salas Sommer, que es un chileno, filósofo, que creó el Instituto Filosófico Hermético. Fue mi gran mentor. Yo antes de él, la verdad es que era un tipo muy tibio, bien mediocre, diría. Ahí estando nomás. Y producto de toda la relación con él, la enseñanza, yo en un momento dado me comprometí con él también y conmigo mismo, de que gran parte de mi tiempo, o sea, mi primer compromiso fue tener una base material, porque soy un convencido de que si uno no tiene una base material relativamente sólida para poder vivir, es difícil dedicarse al desarrollo espiritual. Yo encuentro que, y de hecho es más fácil tener éxito material que éxito espiritual. Entonces, si uno no tiene una cierta base, entonces cuando ya tuve una base material, la cual la trabajé por muchos años también, con desafíos, trotando, etcétera, etcétera, tuve el compromiso de que parte de mi tiempo lo iba a orientar al desarrollo espiritual, al hacer un aporte. Y entonces, después de estudiar bastante, después de ver mi carta natal, que me había dicho un astrólogo cuál era un poco mi función, definí, digamos, o sea, descubrí más que nada que en el fondo mi misión era ser como un puente entre los buscadores y los que entregan información de sabiduría. Y en eso estoy, digamos, tratar de ser un puente y aprovechar también las redes y todo, de que la información se pueda expandir lo más ampliamente posible. Y en eso estamos, y bueno, y yo creo que ustedes lo están viviendo igual. Cada día la cosa está más intensa, está impresionante este planeta, hay mucha oscuridad sin duda, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, pero también estamos llenos de oportunidades y con un nuevo mundo que ya se está visualizando. Entonces es necesario que la información se expanda, porque también hay muchas personas necesitándolas y la toman muy bien, digamos. Y necesitan abrir los ojos y salir del miedo también. Entonces, en eso estamos, una gran oportunidad, yo diría, que estamos viviendo, ¿no? Claro, haciendo un gran aporte, Edgardo, tremenda trayectoria. Ya tengo varias preguntas ahí para Ojal también. Solo quiero decir algo y le doy el pase a Ojal también a que nos cuente qué opinó de toda esta trayectoria. Y es que hay algo que nos une a los tres en esta pirámide, como en este triángulo, y es que a los tres nos encanta el hermetismo, nos encanta el Kybalión. El Ojal tiene varios temas, varias canciones que hablan del Kybalión.
Bueno, yo también estoy impulsando mi carrera musical también de a poquito. Excelente. Eh, También ahí con mucho mensaje de hermetismo. Y bueno, y tú, Edgardo, que estudiaste, Ojal también me parece que estudió en una escuela de Drúmbalo, ahí nos vaya a contar. Y sería eso, más que nada, que hablemos un poco del panorama mundial, de esto del New Age. Y Ojal, ¿qué opinas de Edgardo? Si le tienes alguna pregunta o cualquier cosa también para proseguir. Tremendo, hermano. Qué honor poder hablar con alguien que tiene la información ya tan aterrizada, hermano. Creo que siempre en estos temas del hermetismo, generalmente cuando lo hablamos con la comunidad, hay muchas preguntas, todo es muy etéreo, no lo entiendo, es una información muy aire y realmente da placer, da calma, hasta escuchar a alguien que lo tiene tan decantado, que tiene tal transcurso y que finalmente ya cuántas herramientas para poder dar el delivery de este mensaje, creo que es lo más interesante, porque tantos pensamientos diferentes que hay ahora, necesitamos diferentes formas de delivery, así que creo que este es muy importante. Qué locura lo del hermetismo, hermano. Creo que tanto la comunidad como Dani, como yo, y aquí Edgardo presente, pero somos adictos al hermetismo, en el aspecto de está toda la información que se ha ocultado y que finalmente ahora a la gente le interesa saber, porque también pasamos por un periodo de la humanidad en la que no nos interesaba saber, de hecho, mientras menos sepa mejor, pero creo que ahora es cuando la humanidad está como, ya, ya estoy cansado, ya el patrón me pesa y necesito saber y ahora, curiosamente, todos estos temas desde lo ancestral, desde lo hermetismo, y filosófico empieza a tomar un valor mucho más rico y lo más importante, sin esta connotación de la New Age que ha hecho que nos distraigamos bastante del objetivo o del mensaje en sí. Así que encuentro que está crujiente eso, hermano. Toda la razón, toda la razón. De hecho, tú sabes que, bueno, antiguamente toda la información de sabiduría se guardaba con mucho cuidado. Eh, a los templos, era muy difícil entrar a los templos iniciáticos donde se entregaba esta información y los que querían entrar, lo primero, o sea, primero le hacían la prueba básica, por ejemplo, en Egipto, que te hacían dos copas y una copa se supone que tenía veneno y la otra era una copa sin nada y te decían, elija. Se supone que el verdadero iniciado, el que realmente quiere esa información, tomaba la copa que correspondía. Y después, los primeros años, a lo menos el primer año también era en Grecia, también con Pitágoras, le hacían estar un año solamente en silencio y dedicado a limpiar todos los servicios, para que se vaya acostumbrando. Y lo otro que a mí siempre, el que fue mi maestro, él siempre decía, hablaba mucho respecto a la información y por qué se cuidaba tanto. Y es un poco quizás lo que sucede ahora, es que la información se distorsiona muy fácil, la información de sabiduría. Las personas toman una parte de la información y creen que ese es el todo, y de ahí ya se empiezan a sentir espirituales y muchos empiezan a transmitirla también. Entonces queda bastante distorsionada, que eso es un poco lo que sucede hoy día. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que fue mi enseñanza, diría que es una enseñanza, una filosofía bien práctica. Es lo que yo he ido más aprendiendo y experimentando. Es decir, un poco lo que tú decías, ojalá, en el sentido de que la espiritualidad hay que experimentarla, hay que ejercitarla. No sacamos nada con saberla intelectualmente y no aplicarla, sino porque si no es información muerta. Entonces, yo diría que es lo que trato siempre de transmitir, cómo hacer una espiritualidad práctica, cómo ir avanzando. Entonces, claro, ahí hay conceptos, tal como tú decías, Dani, al principio también, quizás podríamos practicar o no, pero comprender qué significa conciencia, comprender qué significa estar dormido y estar despierto. Eh, un poco en ese sentido, ¿qué es lo que no somos y qué es lo que somos? Dale, Dani. Sí, no, es que hay muchas preguntas, Edgardo, que Uf. te las vamos a hacer, cuál es la espiritualidad real. Solamente quiero aportar aquí con estos dos grandes, esto de las escuelas iniciáticas también que mencionaban, que hay tanta información, geometría sagrada, Pitágoras que decía ahí, grandes iniciados, Hermes,
Lao Tse, tanta información, pero efectivamente, ¿cómo aplicarla en los tiempos de hoy? Esa es una pregunta muy poderosa porque, claro, podemos quedarnos ahí con una biblioteca y si no la aplicamos, tal vez no estamos haciendo un buen uso de ella. Y es por eso que, bueno, la pregunta inicial, yo creo, después de toda esta introducción, sería para los dos también. Me gustaría que Ojal también se metiera ahí por y supuesto. preguntaras también, Ojal, todo lo que le quieras preguntar a Edgar. Es cómo podemos discernir una espiritualidad real de una falsa espiritualidad o, o un mensaje distorsionado de la New Age. Ojalá, si quieres parte tú. No, 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 yo tengo muchas preguntas para ti. Finalmente, claro, o sea, hemos siempre hablado con Dani de la forma en que cada uno, claro, tiene su método. Impulsamos siempre con Dani que no nos crean nada, que ustedes busquen la maestría en su ser. Somos muy fans en esa forma, en todo lo que dice Mahoma. No me crean nada, sean sus propios maestros, duden. El bichito de la iniciativa, por querer saber tu inicio, tus orígenes, etcétera. Pero claro, o sea, finalmente queda ahí, como hoy en día en un sistema tan ajetreado. Yo estoy en Ciudad de México, creo que una está dentro de las 5 ciudades más ajetreadas grandes del mundo. Realmente yo que vengo de Santiago de Chile, soy un cachorro en esta ciudad, es una locura la interferencia que hay. Tengo colegas que están siendo padres, tengo amigos que están perdiendo empresas, otros generando otras nuevas, la economía se está moviendo, las heridas se están yendo a flote con todo esto del enneagrama, la información. ¿Cómo con tanto de todo esto podemos llevar a cabo una espiritualidad armoniosa dentro de mi propia comodidad sin tener que ser tan abordado por todas las corrientes de información que están habiendo en el exterior, hermano? Mm. Mira, quizás por lo más básico que lo plantean casi todos, que es primero conócete a ti mismo, es decir, partir con un trabajo interior, no buscando la verdad afuera, sino buscarla en uno mismo. ¿Qué significa eso? El primer paso es la autoobservación. Ahí va. Un poco lo que hablaba también Carlos Castaneda, don Juana, Carlos Castaneda, el acecharse, el mirarse, el darse cuenta en lo que no somos. Siempre se plantea que lo primero que tenemos que saber es lo que no somos, porque se dice, se ve en Matrix de alguna forma, pero en camino también, en Mético, también se dice que de alguna forma los seres humanos estamos dormidos, porque funcionamos como autómatas o funcionamos como sonámbulos. Es decir, estamos caminando, hacemos de todo en esta vida, pero no nos damos cuenta que estamos en una vida ficticia, de autómatas, de robots. Entonces, En un bucle, ¿ah? De bucle, en un bucle. exactamente. Entonces, la primera tarea es ¿qué es lo qué soy yo en este minuto? ¿Cómo soy? ¿Cómo funciona? Observar, por ejemplo, los pensamientos. Lo que primero se plantea siempre que nuestro principal enemigo son los pensamientos, porque de ahí surge los niveles de estrés, la ansiedad, el miedo, eh, todo, pues, los temas emocionales, la depresión, porque tenemos un loro ahí andante que creemos que es propio y es simplemente una grabadora producto de los implantes, producto de nuestra herencia, producto del inconsciente colectivo, de nuestra familia, de nuestra educación, etcétera. Todo eso nos hace tener una buena grabadora de información que es repetitiva. Y generalmente vivimos con esa grabadora. Ese es el primer punto que tiene que tenemos que observar y tenemos que aceptar que somos autómatas. Que, en el fondo, que nosotros no nos recordamos a nosotros mismos, casi nunca. Que la mayoría de los seres humanos se recuerda quizás cuando ya está llegando al punto de irse a otro plano, se empieza a preguntar qué es lo que hice yo en la vida. Eh, Wow. y ahí despierta, pero ya es muy tarde ya, A último porque momento. a último momento, o cuando tienes una enfermedad grave, o cuando te pasa algo así muy extraordinario. Pero en la rutina normal, piensa hoy día ya, entre nosotros mismos tres, nos podemos hacer la pregunta silenciosa, ¿no? Pero ¿cuántas veces te recordaste a ti mismo hoy día? Ahora que estamos hablando, nos estamos recordando cada uno, que estamos conversando, que estamos aquí.
pero uno generalmente se olvida de uno mismo, y eso es funcionar como autómata. Entonces uno tiene que observar eso, tiene que observar todos tus aspectos emocionales, cómo te relacionas con las personas, qué cosas te caen mal, cuáles son tus principales limitantes, cuál es tu principal defecto que te limita en tu crecimiento en la vida, cómo te relacionas con las mujeres, por ejemplo, con tu pareja, con tus hijos, por qué te enojas, qué sé yo. Tantas cosas que en el fondo son todas mecánicas, porque nosotros tenemos como áreas, digamos, está el área, el cerebral, el mental, que tiene que ver con el sistema respiratorio, que ahí están las emociones, o sea, digamos, están los pensamientos, está la imaginación, cómo funcionamos con la imaginación, si está desbocada, eh, nuestros vicios. Después tenemos que meternos en toda nuestra área emocional, cómo funcionamos, nuestra área instintiva, impulsiva, si somos muy impulsivos, no somos muy impulsivos, en el área física, cómo funcionamos, si somos muy golosos, el sistema digestivo, cómo nos alimentamos, cómo funcionamos con la materia, por ejemplo, con el dinero, etcétera, etcétera. Yo diría que esa es la primera parte fundamental, que es súper práctica y concreta. Y bajo mi punto de vista, de ahí ya empieza como un proceso de autoconocimiento, es decir, nos empezamos a conocer recién ahí. Eh, Cuando ya nos vamos conociendo, ya podemos ir avanzando de alguna forma, porque podemos ir, a medida que nos conocemos, podemos detener ciertas mecanicidades, porque las empezamos a ver. Es decir, si yo ya me observé que era un tipo muy soberbio, cuando empiezo digamos, activar la soberbia, me puedo empezar a dar cuenta, chuta, estoy siendo soberbio. Y ahí ya empiezo a conocer más y a cambiar. Y de ahí viene un proceso de transformación. Después de conocerse, viene la transformación, de a poco. Y empieza a haber una transformación en las distintas áreas. Y ahí recién como que uno empieza a vislumbrar, digamos, la diferencia entre estar un poquito despierto y entre estar dormido. Empieza a recordarse. Y ahí donde también hay otro tema importante, que es desarrollar la voluntad. Digamos, para intermediar, digamos, se puede decir, entre esta área que tú estás comprendiendo, que esas 4 centros, para llegar como al alma, se puede decir, hay que desarrollar mucha voluntad, porque no sé si han escuchado de la entropía. Entropía. Claro, es una energía, ¿Ya? el sistema de energía caótico La de la entropía termodinámica. es una característica de la física que dice que todo tiende al caos, a la destrucción, a la muerte. Nosotros como cuerpo físico tendemos a la entropía, tendemos a la flojera, a la comodidad y a morir físicamente. Entonces, ¿por qué es tan difícil el camino espiritual? Porque uno tiene que generar Voluntad. voluntad, que se llama negantropía. Nean. Negan, de entropía negativa en el fondo. Negantropía. Negantropía. ¿Y qué significa la negantropía? Que uno tiene que generar lo que hablaba Gurdjieff también, que es un filósofo ruso Wow. del año Los 4 caminos. Exactamente. Ese es Digo, el cuarto camino de alguna forma también, que en el fondo uno Wow. tiene que estar desarrollando constantemente nuevos desafíos para estar vivo y para, en el fondo, no caer en la entropía. Porque lo normal es caer en la entropía y lo no normal es desarrollar negantropía. Y ese es el camino espiritual. En el fondo, por eso que uno tiene que estar desafiándose permanentemente con lo que más te pueda costar, digamos. No sé, si una persona es floja, tiene que hacerse un desafío de levantarse a lo menos, no sé, una vez a la semana, a las, no sé, 6 de la mañana, y salir a caminar. Y después va mejorando. El que es goloso, bueno, tiene que observar el tema de la comida, todo y así, distinto. Si yo soy desarrollar actividades físicas, etcétera. En el fondo es ir como uno, empezar a ser dueño de este cuerpo físico, mental, emocional, instintivo. O sea, ser el amo, es como todas esas, las estatuas que se ven en Egipto, etcétera,
que en el fondo uno tiene que ser dueño del animal que tiene. El animal en el fondo es este cuerpo. Claro. Y, Como y decía Platón, sí, pues, disculpa, sí, Edgardo. dale, dale, Continúa. sí, sí, No, dale. disculpa por interrumpirte. Bueno, No, no, yo te iba a decir, como decía Platón en esa alegoría que él hace también de la briga, que es como un jinete que maneja varios caballos, y que bueno, un caballo es el alma, otro es el cuerpo, y prácticamente tú tienes que ser esa persona que las conduce y no dejarte conducir por los caballos, porque, como dices tú, van a tender a la entropía, uno se va a ir por allá, otro por allá, y va a tender al caos. Así que tremendo concepto eso de la negantropía. También había escuchado contigo, hablando contigo también, esto de la utopía y la distopía, que también te la voy a preguntar. Voy a hacer un pequeño resumen, voy a activar los comentarios también para que nos Yeah. cuenten cómo va apareciendo la conversa. Voy a decir una frase también de Benjamin Franklin, Edgardo, con respecto a lo que dijiste del autoconocerse. Y esta frase de Benjamin Franklin dice que hay tres cosas más duras en el universo. La primera es el acero, la segunda es el diamante y la tercera es conocerse a uno mismo. Por lo tanto, ese es el viaje, conocerse a uno mismo, ahí empieza todo, luego viene la transformación, totalmente bien, eso que dijiste. Salir de la caverna también, aquí yo agrego, de esta exacto. caverna también que dice Platón, de que vivimos en una caverna de programas, de bucles, donde no podemos ver más allá de nuestras propias programaciones, ¿no? Como si fuéramos robots biológicos. Justamente. Y yo creo que no tiene nada de malo ser robots, pero la idea sería aprender a desprogramarnos, también lo hemos hablado, desprogramarnos y aprender a conducir también nuestros programas, no dejarnos llevar por ellos. Así Sí. que, bueno, de todo lo que dijiste, anoté hartas cosas, eso fue más o menos lo principal. Ser el amo también, ser el amo de nuestra realidad. Vale. Y bueno, ahí cuéntame tú, Ojal, también, cómo vas viendo la conversa. Yo voy viendo los comentarios mientras. Me encanta escucharte, hermano. Gracias por toda la información que está compartiendo, impresionante. Finalmente, cómo vamos aterrizando también la espiritualidad, porque también todos encuentran como que el trabajo espiritual es como muy lejano, como que tengo que hacer algo soberbio, irme a un templo en una montaña y ser ermitaño y dejar a... Finalmente, como nos está poniendo aquí nuestro maestro, es que romper patrones es como lo fui entendiendo, como no hagas lo que la entropía quiere hacer, que finalmente es tender al caos. Hazte cargo, rompe ese patrón, como que finalmente es como el que el cerebro quiere mantenernos seguros, quiere que repitamos siempre lo mismo cuando hablamos de Joe Dispenza y quiere salir de ese patrón, ¿no? Ah, no. Entonces, aquí es como, ¿qué más espiritual que romper tu propio patrón? O sea, acaba de aterrizar, la espiritualidad está a la mano de todos. Lo haces hoy día, ahora, en una decisión, en una fracción de segundo, cuando vas a elegir eso que sabes que quizás no te hace bien para la alimentación y eliges lo otro. Esto es espiritualidad, estás trabajando, ahí estás doblegando esa tendencia a tu propio caos. Tremenda la información. También en cuanto a las leyes herméticas, o sea, también calzan dentro de esto, o sea, también las leyes, las 7 leyes del Kybalión, por ejemplo, también están hechas en ese aspecto para sostener esta dimensión, por lo tanto, esas leyes también encausan a un caos. Entonces, finalmente, doblegar esas leyes también es lo que nos enseña el Kybalión con la ley del mentalismo. Absolutamente, lógico, absolutamente. Es porque, un poco para terminar, digamos, Por favor. la entropía tiene que ver con la inercia. En el fondo, inercia e inerte. Nosotros tendemos a la inercia. Entonces, y el camino espiritual es lo contrario de la inercia. Es la transformación, tenemos que movernos. Y por eso que las leyes que tú hablas del Kybalión, por supuesto, de partida son todas 100% aplicables en el día a día. ¿Sí? Eso nos sirve para estar más despiertos. Es decir, mentalismo, tal como tú hablas. O sea, pucha, cualquier cosa que yo hable va a tener una consecuencia, porque el verbo es creador. Lo que dice el mentalismo, ¿no es cierto? Lo que yo estoy pensando de otra forma también lo puedo estar co-creando. Entonces, me tengo que estar vigilando. Si yo estoy si estoy hablando mal, estoy tratando mal a una persona, eso por vibración me va a llegar de vuelta. Está la otra ley, está la ley de correspondencia, que todo se corresponde. Esa ley es súper clara. Esa ley dice que lo que está adentro está afuera, lo que está afuera está adentro, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba. Es decir, de otra forma,
trabájate en ti mismo, conócete a ti mismo, y de momento que te empiezas a conocer a ti mismo, vas a conocer la divinidad. No busques la Claro. divinidad fuera de ti, búscala dentro de ti. Es súper claro. La ley de causa y efecto la puedes ver día a día. Es decir, lo que yo estoy viviendo hoy día es producto de lo que yo he causado. Posiblemente hay muchas causas que no las conocemos, que pueden ser que vienen de vidas anteriores, etcétera, etcétera, y porque hemos estado inconscientes. Pero si empezamos a tomar un poquito más de conciencia, empezamos a determinar nuestras propias causas, es decir, ya, sabéis que en realidad quiero tal cosa y empiezo a generar esa causa y voy a tener el efecto. Y así, bueno, la vibración, ¿para qué decir? Y eso tiene que ver con la voluntad también, con empezar a trabajar la voluntad, porque sin voluntad no tenemos ninguna capacidad. ¿Qué significa la voluntad en el fondo? Es hacer cualquier cosa pero que venga de ti mismo. Es decir, si tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tenés que ir a trabajar, eso no es voluntad, porque estás obligado a levantarte a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pero si te levantas a las 6 de la mañana, siendo que te tienes que levantar a las 7, bueno, esa levantada a las 6 de la mañana está hecha con tu propio ser, es una voluntad. Entonces es como un músculo, uno a medida que va desarrollando más voluntad, se hace más fácil. Y hay otro tema que es súper interesante, que tiene que ver también con las leyes y todo, que tiene que ver con el inconsciente. Es decir, el inconsciente se va dando cuenta si tiene un conductor o no tiene un conductor, como ustedes decían. Si uno va cumpliendo los compromisos de uno mismo, ese inconsciente te va creyendo y te va ayudando. Pero si uno dice, no, ya, juntémonos a las 10 de la mañana y llegáis, no sé, a las 10:30, y después otra cosa, ¿sí? El inconsciente después ya no te cree y no te ayuda. Entonces te hace cada vez más difícil, que es la ley de la resistencia. Total. Entonces, Oh. El inconsciente te domina en su mayoría prácticamente, porque todos tus programas están ahí debajo de un iceberg. Prácticamente eso es una fuerza poderosísima el Tal cual. inconsciente. y claro, entonces pasan todo en la materia, ¿para qué decir? Pues si alguien dice, no, yo quiero que me vaya bien, no sé por qué me va mal. Entonces, cosa de preguntarle a la persona, a ver, te levantáis temprano, eres coherente con lo que tú dices, tienes un proyecto más o menos claro de lo que quieres hacer, ese proyecto lo estás cumpliendo, etcétera, etcétera. Es decir, ahí viene otra palabra que tiene que ver con la voluntad, que es la impecabilidad, que es falta de pecado, ser impecable, ser Qué palabra. impecable. Y que tiene que ver con las leyes, lo que tú decías. Es decir, Ah, si yo soy impecable y soy coherente, no tengo dudas que me va a ir funcionando todo, la co-creación, porque todo se me va a ir dando, pero hay que ser bien impecable, impecable. Entonces, eh, ahí también hay que trabajar, por ejemplo, en el día a día, darse cuenta del concepto de la identificación, que ustedes hablaban antes también, Dani, y tú mismo, en el sentido de que por ejemplo, está en Ciudad de México, claro, está lleno, en la multitud, pero uno tiene que darse cuenta, tiene que aprender a desdoblarse, que se llama. Ser doble, digamos, estar actuando, tú eres un tremendo músico, funcionas con la música, te aplauden, etcétera, etcétera, pero también tenéis que tener la capacidad de ver al músico y, y no sentirte músico. Yo estudié ingeniería comercial, pero no me puedo sentir ingeniero comercial. La gente se siente parte de su profesión. No, yo soy No, médico. sí. No, no eres médico. Eso no es, más que eso. es más que eso, esa es una identidad. Entonces uno tiene que empezar a desidentificarse de todas las identidades que tenemos, eh, pero, Claro. pero sí realizarlas con impecabilidad todas las que tenemos que trabajar, pero siempre tomando distancia. Entonces, eso te provoca que dejas de estar hipnotizado y empiezas a poder tener más claridad, que es otra ley, esta es la ley de la claridad. En el fondo, tener más claridad de lo que somos esencialmente, tener claridad de cómo funciona todo el sistema y tener claridad de cómo funcionamos nosotros. Entonces, y después se va dando todo, ¿ah? Después es mucho más fácil, o sea, la voluntad, cuando uno ya la empieza a aplicar, es como cuando uno va al gimnasio, ya al principio cuesta harto, pero después ya
empezáis a sacar con más pesas, qué sé yo, y sacáis los músculos. En el desarrollo de la voluntad también, y además yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, el camino es súper bonito, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay que sacarnos esas máscaras. Bueno, hay que ponernos esas máscaras, pero sabiendo que no somos esas máscaras, que detrás de esas máscaras somos ahí una esencia que no tiene identidad o que tiene todas las identidades, pero también saber que son máscaras, no es que yo me pongo esta máscara para una reunión, yo me pongo esta otra máscara para un live, pero siempre soy el mismo de fondo, ¿cierto? Me gustó mucho lo que dijiste, Edgardo, de la voluntad, también recalcando esa fuerza de la voluntad. Me imagino así como un Super Saiyajin con su chakra plexo activado, full voluntad. Y yo lo relaciono con algo que estoy aprendiendo de Carl Jung, no sé si lo han escuchado ustedes, que es la individuación. Y él menciona un poco que existe el individualismo, que es lo que ya sabemos, ese egoísmo de que yo soy yo y todo gira en torno a mí, y está la individuación, que es que el ser humano ya se hace íntegro. Es como que evoluciona, esta persona ya pasa de ser un robot, un humano dirigido por su inconsciente, a ser el amo de la realidad, como decíamos recién, a ser este amo, a ser tu propio desprogramador y programador de tu propio robot interno. Y esa es la individuación también que decía Jan, que había que llegar a ella. Es como la gran meta del ser humano, no es el individualismo tampoco, sino la individuación, y yo lo relaciono ahí con la voluntad. Claro, ¿Qué claro. opinan ustedes? ¿Qué opina Ojal de todo esto que estamos sacando aquí en conjunto? Tremendo, o sea, me hace acordar, terminando ahí que hablaba de la personalidad y todo lo que nos creemos, cuando hablábamos de cuando apareció el teatro en la antigua China, que las máscaras que se ponían en el teatro se llamaban personalidades. Entonces, finalmente, las máscaras que ocupamos como para defendernos, para protegernos, a base finalmente de miedos, traumas o hasta herencias de linaje que pueden venir de otras vidas. Entonces, finalmente, hay, siento también con lo de las redes sociales, que bueno, sí, bueno, estamos hablando por una de ellas ahora, mucha gente nos escribe por ellas con preguntas, o alguna con ansiedad, etcétera. Finalmente veo esa gana de tener que tener ser algo, pertenecer a algo y de un grupo, y si no, no soy nadie, es que si no estoy rechazado y siento que justo en este momento es como, wow, está pasando tan a flor de piel toda esta información que es cuando menos debería estar distrayéndonos las redes sociales con toda esta ilusión ridícula y deberíamos estar muy atentos porque está pasando todo lo crujiente en este momento. Entonces, yo tengo un hermano pequeño de 23, 24 años, él vivió muy duro las redes sociales, diferentes como yo nací, no existía en internet. Entonces, he visto lo que ha pasado y creo que es muy importante aclarar que no solamente no eres esa personalidad ni tu oficio, sino que de repente tampoco es que eres ni Cristian, ni el hijo, ni el esposo, ni el ciudadano, ni nada de lo que te has inventado. Entonces la invitación es, ¿cuántos personajes ustedes han inventado de lo que creen que son? Entonces está tremendo. Finalmente tenemos que pasar por esa laguna de me dejo de identificar con esto y estar en un limbo en que sea para identificarlo y poder verlo para después decidir qué es lo que realmente yo quiero ser. Sí, toda la razón, toda la razón. Yo me acordaba con lo que tú estabas diciendo, Hal, de Miguel Ruiz, el que escribió Los Cuatro Acuerdos. Ahí va. Y él plantea que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos es que vivimos mucho en la importancia personal, lo que tú planteabas. Entonces siempre queremos ser importantes, entonces, pero buscamos la importancia afuera. Entonces, con más me gusta, con lo que me dicen, etcétera, y nos olvidamos de nosotros mismos por esa importancia personal. Y eso es un problema, porque si vivimos de eso, si vivimos de la imagen en el fondo, al final esa imagen no es nada. Entonces igual va a llegar un momento en que esa imagen se va a desinflar completamente. Imagínate que se empieza a desinflar los últimos años de tu Sí, ya vida, está, debe ser ya se terrible. está desinflando. ¿Ah? Ya se está desinflando, discúlpame que interrumpa, pero ahí encontré una frase ahí de los Instagramers muy buena que me gustó, que tiene que ver con las redes sociales, pero y tiene que ver con esto también que estamos hablando, que dice, no busques hacer contenido para viralizarte, sino para fidelizar. O sea, haz contenido que realmente sirva a los demás,
No lo busques para viralizarte porque claro, es una ilusión, el día de mañana se acaba Instagram y ya, ¿qué importa tus seguidores, tus me gusta? Realmente, ¿cuál es el impacto que estás logrando realmente a esos seguidores que tienes? Puedes tener poquitos seguidores y estar logrando un gran impacto con un gran mensaje, o puedes tener un montón de seguidores ahí, eh, más de 1 millón incluso, y a lo mejor ser una cuenta vacía que Así es, simplemente... toda la razón. Entonces, bueno, buena reflexión. Buena reflexión, querido. Hagámosle más preguntas a Edgardo, aprovechando que estamos aquí. Eh, Ojal, ¿tenía alguna pregunta bomba para Edgardo? ¿Una pregunta interesante en este momento? ¿Alguna pregunta bomba? A ver, mira, yo que estoy aquí en Eh, México, por ejemplo, en este momento, he estado comunicándome con los dirigentes. Acá hay más de 34 dirigentes de cultura indígena, hay más de 36 lenguas, una locura México. Y a la vez muy tecnológico y está todo muy tapado, ¿no? Entonces, como que está Claro. todo muy separado en ese aspecto. Pero dentro del underground y todos los maestros que yo he estado aquí comunicándome, ¿qué está pasando? Finalmente nos hablan de también mucho la profecía del águila y el cóndor, que es cuando más vivida está, y también hablan de mucho de que de la Kundalini de los Andes, que México es el switch, pero el botón, pero la cordillera y Sudamérica más un poco la bombilla que se va a prender con esta información. Entonces, también se une con todo lo que están todos esperando como un gran cataclismo a nivel natural. Aquí tembla todos los días, entonces, ya como que con todo lo de la cuarentena y todo lo que han vivido, la gente ya no sabe qué esperar. Entonces, también dentro de esa ansiedad de como esperar a que sigan pasando cosas, hay como un llamado a dejen de esperar, porque si no, esos son los mensajes. Pasan cosas para que despertemos, pero seguimos esperando que venga de afuera la información. Entonces, siento que ya la profecía del águila y el cóndor está haciendo que esta información, que está toda separada, se amalgame, se una, lo físico con lo espiritual, lo metafísico con lo físico, etcétera, para dar un entendimiento ya aplicable, porque si no, realmente no tiene sentido todo la herencia ancestral y que hemos venido recorriendo a lo largo de las eras. Entonces, ¿qué sabes tú con respecto a todo esto que se está moviendo en Latinoamérica a nivel energético, hermano? Mira, quería decir una cosa antes de lo mismo que estás preguntando, que no hay que olvidarse que otra ley que es muy importante es la atención, que tiene que ver mucho que ver con la conciencia. Es decir, nosotros tenemos un bajísimo nivel de atención, cada vez más grande, especialmente acá en Chile, que eh, la gente ya no lee nada, a los 10 segundos, 30 segundos, qué sé yo, la gente pierde ya la atención. Si uno no tiene capacidad de atención, es casi imposible desarrollar conciencia. Eso quería decir antes que se me olvide, antes que pierda la atención. Gracias, Edgardo, por esa reflexión. Tremendo. Siempre tenemos que atrapar, como dijiste tú recién, atraparnos, como dije, acecharnos, Acechar. en qué punto estamos, y yo creo que, bueno, yo creo que nadie acá es un maestro de la atención como un gato, por ejemplo, como un animal, como un Eckhart Tolle, a lo mejor cada uno la masteriza de alguna forma y, bueno, Sí, aquí estamos con la atención también, no sé si les sí. cambia la atención que tengan los comentarios activos, los saco, o está bien. Como tú Eh, quieras. Lo que tú dejas, lo que preguntaba Ojal, digamos, claramente hay un movimiento fuerte en toda esta área, ¿no? de la Tierra. Si uno ve, bueno, todas las teorías también, lleno de teorías conspirativas y de todo, pero claramente en el tema climático, esta área, digamos, del planeta es la que más se libera, se puede decir, dentro de las otras. Es decir, que quedamos bien parados en el tema climático, y eso es por algo, todo tiene sentido. Eh, y bueno, Chile siempre ha tenido, Chile, Argentina, la cordillera, siempre ha tenido connotaciones especiales, y por algo también hay tantas personas que vienen de la India y de otros lados a vivir acá, en distintos puntos. Pero independiente de eso, yo creo que la incertidumbre hoy día es total en el planeta. Y por lo tanto, las personas que quieren buscar certidumbre, mejor que no sigan buscando, porque no la van a encontrar. Porque está todo incierto, todo puede pasar, porque estamos en un proceso de transformación brutal y que es irremediable. Nadie lo puede parar. Eh,
Entonces, para que ese proceso se transforme total, tiene que haber, como dice la ley de las polaridades, tiene que haber destrucción para que haya construcción. Eh, y la destrucción es este sistema, es esta humanidad que ya no tiene vuelta, ya es una humanidad que está absolutamente agotada en todas sus áreas, en el área de la educación, en el área de la salud, en el área de la política, en las relaciones, etcétera. Entonces, el planeta se tiene que limpiar para poder construir un nuevo. ¿Cómo se va a limpiar? Eso es lo que está la incertidumbre, ¿no? No sabemos porque depende un poco de nosotros también, los seres humanos, de cómo sigamos tratando el medio ambiente, cómo sigamos tratando a la tierra en general, y la damos vuelta o va a llegar un momento en que nos va a pegar la patada a través de siniestros y cosas. Entonces, y yo creo, es una cosa personal, digamos, en el sentido de que hay que seguir trabajándose uno, más que seguir pensando en lo que podría pasar, porque va a pasar. ¿Cuándo? No se sabe, no se sabe. Claramente estamos viviendo, digamos, una velocidad exponencial, es decir, cada vez más rápido, cada vez más intenso. Por eso que cosas que antes pasaban muy lento, hoy día pasan muy rápido. ¿Por qué también? Porque cada vez también hay personas que están abriendo los ojos, como ahora mismo, que si hay 220 personas conectadas, que de otra forma esas mismas personas se conectan con otros. Imagínate, antes no teníamos internet, no teníamos nada, la información de sabiduría era mucho más lenta. Claro. Y hermética también. Y hermética, mucho más cerrada, hoy día está todo abierto. Entonces puede pasar de todo, pero yo creo que lo más importante es estar bien con uno, estar coherente, generar energía, volvemos al concepto de entropía. La entropía también tiene que ver con energía. Es decir, si vivimos constantemente en entropía, perdemos mucha energía y tenemos poca capacidad de estar despiertos y a su vez poca capacidad de aportar a la sociedad. Entonces tenemos que trabajar nuestra energía, ver dónde la perdemos y todo, y hacer aporte. Yo tengo confianza de que se va a poder hacer la transformación sin una destrucción absoluta. Pero puede, o sea, si uno ve lo que está pasando con los volcanes, que están, o sea, hay un montón de volcanes que aparentemente se están moviendo. Eso no se informa mucho. Entonces, a nivel climático se está viviendo una cosa muy densa, muy fuerte, digamos, muy activa, muy intensa. Y eso va a pasar sí o sí. Es decir, van a haber posiblemente más volcanes, terremotos, el tema del agua, del mar, etc. Yo creo que por ahí viene la transformación más potente. Se Entonces, podría hacer. dale. Bueno, disculpa, iba a decir que podía ser también todo esto que está pasando a nivel climático una mezcla entre la respuesta del planeta, de Gaia, como una entidad también que nos sostiene, y también de nuestra misma consecuencia, también de nuestra misma causa y efecto oye, se están talando no sé cuántas canchas de fútbol cada segundo, y esto es para sostener la industria ganadera, de comer carne, y bueno, y un montón de cosas que realmente ahí uno se pregunta, el mundo realmente estamos evolucionados, realmente estamos en el siglo XXI. Hay muchas preguntas ahí que seguramente a más de estos 220 personas, seguro que a varios de ustedes ya se deben estar preguntando estas cosas, como la naturaleza de tu realidad, y muchas otras preguntas que a lo mejor alguien que, como decíamos también al principio, alguien que no se hace este cuestionamiento de quién soy, de autoconocimiento, está viviendo en un bucle inconsciente y no necesita hacerse estas preguntas, no está en este live, no estaría en este live, y seguramente también se reiría de personas como nosotros también, que somos como los brujos de la Edad Media, pero que ahora prácticamente ya como que nos empoderamos porque se agilizó todo está tan veloz, tan rápido, la información, las escuelas de misterio anteriores que eran tan herméticas que solo algunos podían acceder, seguramente eran bien machistas también, la mayoría de los sacerdotes eran hombres, etcétera, etcétera, y ahora todo eso se dio vuelta. Incluso yo siento que en el movimiento Despertar hay más mujeres incluso, aunque bueno, ese es un detalle humano, porque realmente estamos hablando de cosas trascendentales. Sí. Y bueno, la siguiente pregunta que voy a hacer para los dos, para Edgardo también,
es la siguiente, y es, ¿cuál creen ustedes que es el mayor peligro de la nueva era, de este New Age, como corriente también filosófica, o de creencias también, o de dogmas? Amigo, ojalá. Bueno, dentro de todo esta avalancha informativa, creo que ahora es cuando más como la gente que tiene el poder de los medios de información sabe esto. Por lo tanto, siento que, por ejemplo, ayer justo lo comentaba con un colega y era como cómo se burlan desde el cine, desde los programas, te ponen lo que no quieren que sea real, lo ponen. Claro. Entonces, para que cuando tú hables de ello sea, no, pero si eso es fantasía, eso es película, eso es un libro, eso es un cuento. Entonces, tienen tan buena forma de manipular la información para que justo cuando ahora es el momento de entender la información clara como debe ser, como debemos usarla para ocuparla a nuestro favor, a favor del pueblo, porque finalmente somos 97, 98% a nivel mundial, que seguimos lo que dice un 2%. Entonces, retomar todo ese poder creo que es ahora como ser tu propio dirigente en tus medios de comunicación, lo que te entra por los ojos, por los oídos, por los aromas, por tu alimentación. O sea, tenemos que ser elitistas porque ahora hay un bombardeo de información y la mayoría de esa información me atrevo a decir que si viene de un sistema social es un sistema que nos quiere distraer, que no quiere que te preguntes cosas que te van a llevar a un mejor resultado, no quieren que cambie el patrón, quieren que perdure. Entonces, finalmente, ahora es un momento de gran pregunta. ¿Qué haces tú con tus redes sociales? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cuando prendes la televisión, ¿a qué canales vas? ¿A canales que hablan cosas que te hacen cuestionarte o a canales que simplemente aportan basura a tu cabeza? Recuerden, las redes sociales, la tecnología no es mala, pero la usamos mal. O sea, lo que hemos dicho muchas veces, un cuchillo, puedo cortar mi alimento o matar. ¿Qué haces con tu celular? Porque mi celular, al menos, mi biografía, aparece mucha información de distintos países, de gente que tiene conceptos bastante interesantes como aportar una nueva humanidad, nuevas tecnologías, nuevas formas de entendimiento, nuevas filosofías, nuevas formas de autoconocimiento, de información, de cómo pasar nuevas cosas. Entonces, elijan, sean sus propios, dominen su entorno. No porque alguien viene y se los pone, ustedes tienen que tomarlo y tragárselo. Sean muy cuidadosos. Finalmente el mentalismo, como decía Edgardo, nos invita a estar 100% atentos y si eso ha sido así, creo que estamos en el momento de la era en que más atención hay que poner, porque como dice él, no se sabe qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar hacia donde vaya nuestra atención. Así que Exacto. tenemos que estar muy atentos. Macanudo. Comparto Yeah. siempre todo lo que dice Ojal. Me parece muy atinado. Es cierto. Siguiendo lo que tú dices, digamos, por un lado tenemos que ser más escépticos. No podemos estar creyéndonos todo, un poco lo que tú decías. Dejemos de creer lo que dicen las noticias, la prensa, todo. O a lo menos dudemos de las noticias, porque es interesante. A mí me gusta ver las noticias porque uno ve las contradicciones. Las noticias políticas, las noticias económicas, cuando un día te dicen una cosa, para el otro día te sale la otra, y no cuadra una con la otra. Es decir, hay muchas contradicciones y hay que ser escéptico. Por otro lado, que tú planteabas, yo creo que tenemos que, aplicando las leyes, el metista, la ley que León, vibración, tenemos que vibrar positivo, tenemos que vibrar en amor, nos hacen vibrar en miedo, si uno se mete en las noticias, o sea, parte las noticias con violencia. Y si uno supiera, si uno sabe, digamos, y se da cuenta lo que afecta la violencia en uno, no vería más violencia, porque te introduce vibración de miedo, pero en forma absoluta. Lo otro que tú decías que es muy valioso, es decir, nosotros somos co-creadores, entonces si empezamos a pensar que este mundo está como la mona, que nos va a ir mal, que no tenemos nada que hacer, ese va a ser nuestro mundo. Entonces, empecemos a crear primero nuestro mundo, un mundo mucho más luminoso, que tiene que ver con lo que somos especialmente, comprender profundamente que somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia. Entonces, si llegamos a comprender en profundidad eso, cambiamos nuestra forma. Después lo que tú decías también respecto a la tecnología. Se dice que la nueva humanidad o sea, el problema de esta humanidad, que es un poco lo que le pasó también a humanidades anteriores, como la Atlántida,
es que había mucha tecnología, pero poca conciencia. Mm. Y es lo que pasa en esta sociedad. Y el cambio es más conciencia, menos tecnología, o a lo menos igual. Entonces tenemos que desarrollar más conciencia. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, digamos, del programa, y que tiene que ver, claro, con el New Age, que no nos podemos creer todo. Nada. Segundo, tenemos que ir de acuerdo a nuestras propias resonancias. También lo planteabas tú. Digamos, si nos resuena algo, está perfecto, pero si no te resuena y te resuena medio extraño, no lo sigas y no seas tan creyente. Si nadie es dueño de la verdad, no somos maestros tampoco. Somos simples discípulos o iniciados, digamos, en lo básico, porque la vida, el camino de la conciencia, porque por ahí preguntaban si tenía algún límite la conciencia, y la verdad es que no tiene límite, porque Infinita. es sin límite, es infinita. El desarrollo de conciencia yo creo que lo tienen todos los seres del universo en distintas dimensiones. Entonces, sí, nuestro aporte, lo que yo he ido comprendiendo también, que a medida que uno va viviendo más en conciencia, es decir, más despierto, más unitario en el momento presente, cuando tenemos la emoción, la mente, el cuerpo, todo más o menos unificado, esa experiencia digamos, se incorporan a la esencia, entonces se inmortalizan. Y ese es el aporte en conciencia que hacemos a la creación, porque la creación se va transformando constantemente con las experiencias de conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, para mí, parte del sentido de la vida es aportar conciencia, porque con eso estamos aportando a la creación. Entonces, tratar de estar lo más atento posible en el día a día, con buena vibración, y estar abierto a lo que sea, que va a ser todo bienvenido. Si en el fondo llegamos a comprender que si somos seres espirituales no deberíamos tener miedo. Porque lo que estamos viviendo en este planeta hay que vivirlo nomás, hay que vivirlo porque está viviendo ya su muerte y una nueva etapa. Así que comparto 100% con lo que dice Ojal. Yeah. Gracias, Edgardo y Ojal. Totalmente, qué bueno que sacaste eso de Atlántida. Con Ojal siempre nos gusta hablar de Atlántida y de repente como que se nos corta el live cuando hablamos de Atlántida. Ahora no pasó, pero casi siempre nos pasaba que hablábamos de Atlántida y se cortaba el live, empezaba ahí a fallar algo. Y claro, es como en la Atlántida hubo un gran reset, un gran reseteo, hubo un diluvio ahí del cual toda la historia también se tergiversó. Nos dicen que la historia empezó a tal fecha y realmente está todo cambiado. Y deberíamos aprender de esa historia también, de esa historia oculta de la humanidad, que todo se reseteó, que ahora está sucediendo algo similar, estamos como en una nueva Atlántida, porque tenemos una tecnología que seguramente está creciendo a niveles muy rápidos, y si nuestro crecimiento de espiritualidad no va acorde a ese crecimiento tecnológico, claramente nos va a pasar lo mismo que estas grandes civilizaciones que se hundieron, cualquier cosa le puede pasar. Los Hopis lo decían, los mayas también. De hecho, los Hopis creo que hablaban del tercero o el cuarto humano, como que hubieron antes nuevas humanidades anteriores y se iban reseteando. Bueno, ahí hay un montón de data. ¿Quería aportar algo con eso, Edgar? Sí, no, con la Atlántida lo que tú decías es que no es que se destruya el planeta completo. En el caso de la Atlántida fue un área, digamos, Tal cual. y de ahí nace también todo, digamos, los grandes iniciados se fueron a Egipto, a la India, a otros lados, y ahí empezaron a construir también nuevas sociedades con nuevos seres humanos. Entonces tampoco, por eso, cuando tú preguntabas antes del tema de este sector, digamos, de América, yo creo que va por ahí también el tema, digamos, que es como el Egipto antiguo, así podría ser así. Tal cual. Claro, o sea que se invirtieron ya no está la espiritualidad en Egipto, están todos los templos, pero todo eso, esa conciencia posiblemente esté en Latinoamérica, y bueno, también sin menospreciar a los hermanos de España, Brasil, un montón de países que yo creo que es mundial realmente. Pero sí hay cierto, bueno, estas profecías que decían que está en la cordillera de los Andes, en Chile, Argentina, yo creo que igual es bien probable. Ese libro que se llama, ¿cómo se llama, Ojal? Serpiente de Luz.
La serpiente de luz de Drúmbalo. ¿Sí? Sí, la serpiente de luz. Finalmente, claro, o sea, según creo que en las tablas Esmeralda también aparece, pero se supone, bueno, son todos, pero según lo que hemos estudiado, a 13.000 años el planeta hace un cambio de polos y finalmente el planeta gira entre 90 y 180 grados. Entonces, finalmente, lo que le dijeron diluvio universal o el gran Dios, el enojo de Dios y todo eso, es un proceso natural del planeta que hace cada 13.000 años, donde finalmente quiere reforzar su geometría. Entonces, el cambio es parte de la naturaleza universal y donde hay mar va a haber tierra, donde hay tierra va a haber océano y la humanidad tiene que adaptarse a ello. Finalmente creo que es la invitación de la naturaleza universal a movernos, a cambiar junto a ella, porque todo se mueve. Claro, Yeah. con la astrología también, pues la astrología son cada 2300 años, una cosa así, Una era, claro. una era. Entonces, y las eras completas da la vuelta entera. Claro. Y ahora estamos en... Claro, era de Acuario. Estamos en la era de Acuario. Bueno, hay un montón de... Bueno, queridos, vamos a ir aterrizando un poco. Yo creo que si se pueden quedar 5 minutos más, hacemos una ronda de una o dos preguntas, porque yo creo que con una pregunta buena o dos preguntas ya nos vamos a extender harto. Mientras veo acá en la cajita de preguntas, o me pueden dejar en la cajita de preguntas alguna pregunta interesante para Edgardo y Ojal. Mientras dan la pregunta, me gustaría hacer un pequeño break y preguntarle a Ojal también y a Edgardo si tienen algún mensaje o alguna invitación, si tienen algo que quieren ofrecer, mencionar, por ejemplo, Ojal también con su carrera musical, o Edgardo también con tus cursos en MSA, eventos. Cuéntenos ahí mientras llegan las preguntas aquí a la cajita. Edgardo, por favor, hermano. Bueno, simplemente, bueno, nosotros tenemos el canal, MSA Canal, YouTube, pueden incorporarse. Hay muchísima información de sabiduría, más ¿cuánto? 1200 videos. Lo siento Hay, que... hay muchísima información. Y bueno, pronto ya vamos a sacar noticias. Yo creo que vamos a hacer el festival el próximo año. Va a ser la 7ª versión. Ya estamos prontos de lanzarlo. Ahí ya vamos a entregar más información. Y estamos haciendo unos encuentros también que tienen que ver con la nueva humanidad, uno al mes. Ya hicimos uno de salud multidimensional con expositores de distintos países. Un poco que tiene que ver con lo que estamos hablando, es decir, empezar ya a ver cómo ir haciendo los cambios. En el caso de la salud, claramente hay un cambio de paradigma que tiene con la salud. Tenemos que vernos como seres integrales, que está todo relacionado, un poco lo que hablan las leyes también. No podemos seguir mirándonos así separados, un órgano, esto, lo otro. Entonces, hoy día, Claro. la salud multidimensional, donde está el concepto de la salud energética, etcétera, etcétera, y yo diría que todos tenemos que trabajar más eso y comprender más cómo funcionamos. Es muy importante. Y otro que también hicimos sobre la educación humana, y que también tiene que ver, que también se puede hacer un llamado ahora, que es un llamado principalmente a los padres y a los educadores, que hay que dejar a los niños soltarlos, que ellos jueguen, que experimenten. La educación ya no puede seguir siendo igual una educación informática, sino tiene que ser una educación de experiencia, hay que dejarlo. Tenemos que comprender que los niños son almas también, igual que uno, y que además vienen súper despiertos. Entonces, también hay que tomar conciencia de eso. Eso yo lo llamo a eso, y suscriban al YouTube, ahí me pueden ayudar. Perfecto, suscríbanse a MSA Canal en YouTube, tiene más de 100.000 seguidores, o sea, Edgardo tiene un tremendo canal. Queremos que nos invite en algún momento, Edgardo, a MSA. Ah, Y sí, bueno, sí. están habiendo hartas preguntas, Edgardo, entonces yo creo que puedes como buscarlas incluso, mientras veo acá las preguntas. Faltaba Ojal también, que nos dé invitaciones también, cualquier invitación ahí real de lo que estamos haciendo, incluso junto a mí o en tu carrera musical, etcétera. A full, muchas gracias, hermano. Bueno, primero agradecer a Edgardo la tremenda información, que amena la conversación, se me pasó volando. Ojalá podamos más adelante repetirlo porque da para un buen rato.
Y bueno, agradecerle a toda la gente. Estuvimos en Guadalajara el fin de semana pasado, el sábado estuvo increíble. Tenía muchas ganas, hace años que quería ir a Guadalajara, pudimos vernos, mucho amor, de verdad agradecido. Se viene Puebla, se viene Zacatecas, Ciudad de México, ya llevamos más de 13 fechas aquí, así que estoy flipando, muy feliz. Bueno, con respecto también a la comunidad que estamos con Dani, está full, cada día se suma más gente, ya vamos para 500 personas. Es totalmente gratis, mucha gente ha preguntado qué onda, la comunidad es gratis, es compartir, es que te sumes, compartas lo que te gusta y compartimos libros, música, meditaciones, de todo, conversamos, el emprendimiento, etcétera, un sistema de apoyo bastante hermoso, así que si quieren ser parte de esto, Dani tiene una historia destacada, también como mi Instagram, pueden ir y está el link y van directamente. Y bueno, también junto a mi hermano Dani estamos queriendo cerrar el año con todo, familia. Entonces, finalmente queremos adecuarnos a todas las festividades que vienen y también lanzar todo por la ventana. Por lo mismo, las 3 masterclass que ya tenemos con Dani, que en total son 6, 12, más de 18 horas, en video, información, PDF, de todos estos temas que hablamos, lo vamos a estar prácticamente regalando en el mes de noviembre y diciembre, así que si quieren ser parte de esto, atentos, porque vamos a estar mandando mails, mandamos mails también por la comunidad, si tienen duda y no tienen ni idea de qué estoy hablando, pregúntenme por DM y les mando toda la información, así que si vienen cosas maravillosas con mi hermano Daniel para que estén atentos. Y bueno, este próximo viernes 18 se viene el último estreno del año, junto a mi hermano Fokker en Chile, Ultravioleta, tremendo video, tremendo tema, con eso cerramos el año, así que está el link de Presave también en mi link de la bio por si no quieren perdérselo y ser parte. Muchas gracias, hermano. Querido, gracias por esas invitaciones. No voy a olvidar que nos queda una pregunta o dos por responder. Edgardo, no sé si tú viste ahí los comentarios, ¿quieres responder alguna en especial? Una pregunta así primero, Ojal, te felicito por toda la música. ¿Esto tú vas improvisando constantemente con tu música? O sea, yo me gusta improvisar, pero yo soy, o sea, tengo discos, tengo 5 discos, debo tener más de 100 temas, entonces igual toco mis canciones, mi show, y bueno, mi canción más escuchada, la más escuchada, se llama Causa y Efecto. Entonces, y hay una locución de una maestra mexicana que hace la meditación del Merkaba, entonces está todo muy unido y justo es la canción que más me conoce la gente, la canto y todos la cantan, entonces me siento en misión aquí cuando canto esa canción, realmente. Felicitaciones, muy bueno. Muchas muy gracias, bueno. maestro de corazón. Bueno, las preguntas, bueno, hay varias, pero el camino es el silencio. De alguna forma sí, o sea, todos los maestros plantean que para poder conectarse con nuestra esencia, por eso que lo que primero que hablamos antes, que era el tema de los pensamientos. Es decir, tenemos que aprender a que los pensamientos, dejarlos pasar, para conectarnos a ese silencio, y de alguna forma nos conectamos con la esencia. ¿Cómo trabajar la disciplina? También, yo creo que también lo conversamos un poco, es decir, uno tiene que buscar esfuerzos que de alguna forma le cuesten. Al principio, esfuerzos no tan complicados. Por ejemplo, si alguien es flojo, la actividad física, pero partan con una actividad física tranquila, digamos, ya voy a salir a trotar una vez a la semana, 15 minutos y después van aumentando. Lo importante es que no caigan en la monotonía y en la rutina, digamos, vayan cambiando los esfuerzos donde más les compliquen. Si una persona, no sé, es muy tímida, que como fue mi caso, por ejemplo, pueden hacer un curso de teatro, por ejemplo. Y el teatro los va a exigir a sacar la parte emocional, la parte motora, a la expresión oral. Entonces eso los va a hacer cambiar totalmente. Yo hablo por mi propia experiencia. Antes y después de ese curso de teatro fui otro. Después... ¿Más preguntas? Hay varias. Sí, bueno, hay una de si en el 2017 27 caerá un meteorito. En el Atlántico. Todo puede pasar. Y todo puede pasar. Otra pregunta que es interesante, el minimalismo en la nueva abundancia. Yo diría que principalmente la sencillez. Yo creo que hay que ir con más sencillez, en forma más simple, ser un consumidor más consciente, consumir lo justo y lo preciso, y vivir liviano. Como está la vida tan incierta, hay que vivir liviano, estar preparado para lo que sea. Como eran los
los grandes guerreros, pues, estar siempre preparado para el combate. Ahí va. Eso, hay hartas más, pero qué sé yo, cómo acompañar a los Bueno, así adolescentes. Perdón. quedémonos hasta que usted, no sé cuántas preguntas más quieren responder. Hay varias más, ¿cierto? Sí. Sí, hay hartas más bien interesantes. Cómo acompañar a los adolescentes a unirse a este despertar necesario. Yo creo que dejarlo ser. No sé qué opinas, Ojal, o tú mismo. Aquí, Claro. ¿Qué aquí, opináis, ojalá, de esto? ¿Cómo acompañar a los adolescentes a unirse en este despertar? ahí ponen cómo comenzar a trabajar la disciplina. Lo acaba de decir, haz algo que te cuesta de menos a más. Exactamente. Progresivamente. Sí, el tema de los adolescentes, bueno, Si tienes un nosotros libro, ya... ¿tienes algún libro escrito? Preguntan. No, ah, la verdad es que yo me dedicaba a hacer, yo me iba alimentando de mi mentor, de mi maestro, y después he tenido libros que me han resonado, como el de Eckhart Tolle, el mismo Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, que es un libro bien chiquitito, pero bien potente, el Kybalión. Yo creo que sin duda todos lo tienen que leer, o sea, y lo tienen que aplicar en el día a día. Ese no se lo puede hacer. Y después, que tiene que ver también con el título que le pusimos, con el New Age. Yo creo que tratar de no llenarse de tanta información. Si ya hay algo que les resuene, tratar de focalizarse en eso y trabajarlo a fondo. Lo mismo que en aspectos defectuosos de uno. Más que buscarse 10.000 defectos, búsquense un limitante grande que uno tenga y trabajarlo a concho. Es decir, si te está limitando muy fuerte el egoísmo, bueno, trabaja en la generosidad, por ejemplo, el opuesto. Y aunque te cueste ser generoso, sé un generoso consciente, si ya, aunque te duela, digamos. Y así, digamos, ir focalizando. Porque las polaridades. sí, Wow. hoy día hay tanta información, ¿no? En las redes, todo, hay canalizadores, hay de todo. Pero yo diría que buscar por dentro, eh, cómprense un librito, o sea, un libro, un cuaderno, y empiecen a notarse diariamente lo que ven en sí mismos. Está bueno. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, los pensamientos, es bueno anotar los pensamientos, y se van a empezar a dar cuenta que son pensamientos súper recurrentes. Hay pensamientos respecto al tema económico, que cómo lo voy a hacer, que esto, que lo otro, temas emocionales, etcétera. Y después ya los van a conocer y cuando ya lleguen de nuevo, hay que decirles ahí que chao pensamiento, no te vayas a inflar nomás. Porque ya hay pasado muchas veces y empezar digamos, a solucionar esos temas, más que a seguir pajeándose, disculpa la expresión, pero con eso. Ajá. Y, y trabajar, si la vida, la verdad es que a medida que uno avanza en esto, cada vez se hace, bajo mi punto de vista, más fácil y es más entretenido. Porque, no sé, pues, tienes la ayuda de los ángeles, tienes la ayuda de ti mismo, del inconsciente. Yeah. Wow. Inconsciente colectivo de todos los ancestros también, nuestro clan familiar El mejor momento. y mucho más. Bueno, es importante Claro, también bueno, trabajar el tema de los ancestros, también de los padres. Yo sé, si hay alguien de aquí, de las tantas personas que tienen problemas con los papás, que los solucionen rápidamente. Eh, que se hagan amigos de ellos, aunque les cueste, digamos, no tienen por qué quererlo, a los padres uno está obligado a quererlo, pero sí tener una buena relación, Ajá. o sea, una relación equilibrada, limpia, digamos, porque eso nos afecta a nosotros también si tenemos mala relación con ellos. Y para el camino espiritual es muy importante eso, es muy importante porque el padre y la madre son estereotipos muy importantes en nuestro trabajo. Tiene que ver después con el tema material, con el tema emocional, con muchas cosas. Wow. Entonces, las vean, raíces. Los son padres. cosas básicas, pero que es importante. ¿Cómo está tu relación con tu papá? ¿Cómo hablas con él, con tu mamá? Todas esas cosillas. Uno. Buenísima, chicos. Todo esto da, pero para otro lado gigante. Respondieron caleta de preguntas. Saquemos la última y esta Sí, en especial para Edgardo, a ver si sabe, Edgardo, porque habla de astrología, dice casi. Ah, se me perdió. Esta, con Plutón en Acuario, ya no habrán grupos ni sectas, solo habrán individuos conscientes. No sé si tú sabes algo al respecto ahí, Edgardo.
Bueno, la nueva humanidad se habla justamente de la colaboración, de trabajar en colaboración y grupos pequeños. Eso ya lo decía Gastón Sublet, lo decía Claudio Naranjo, que esta nueva humanidad tiene que ir trabajando en grupos, o sea, en comunidades, y no entrando a la costanera norte, como se llama, a la carretera principal donde está el sistema, porque no sacamos nada con batallar con el sistema, sino generando energía en comunidades chicas, y esa energía ir influyendo, digamos, para el cambio. Entonces, por ahí va la cosa, digamos, trabajar en comunidades, pero a su vez hacer un trabajo individual también. Esa es individual y colectivo a la vez. A la vez. A la vez. O sea, no De hay adentro hacia afuera, ¿no? contradicciones. ¿Perdón? De adentro hacia afuera. Claro, claro. Y bueno, sectas, grupos, yo creo que siempre va a haber de todo, por eso hay que estar alerta con la resonancia de uno. También dicen que cuando uno se siente bien, si algo te resuena mal, pues entonces no hay que seguir en eso. Corta. Claro. Seguir tu sentir, tu resonancia. Exactamente, sí. Bueno, queridos, ya llevamos 1 hora 20, así que creo que estuvo bien. Sí, estaría bueno hacer una nueva repetición con Claro. Edgardo, porque sí, creo que podemos hacer 10 live más, uno del tío Arión, otro de esto. Creo que hoy día fue como un mix de mucha información. Yo creo que la gente se va feliz con tanta información, respondimos un montón de preguntas. Entonces, nada, para resumir, sigan a Edgardo en su Instagram, MCA Canal en YouTube, a Ojal también su música, nueva música, síganos también en nuestra comunidad de Telegram gratuita de Ojal y yo, de Ojal y Dani, están las historias destacadas del Portal de Oros y le pueden preguntar a Ojal. ¿Algo más, queridos, que se me haya pasado, que quieran finalizar ahí, Edgardo? Lo último sí que estaban preguntando, y ya también lo comentamos, que el desarrollo de conciencia está en la experiencia, que preguntaban por la experiencia. Sí, es básico y uno tiene que experimentar. Si no experimenta y no siente, no pasa nada. A través de la razón no vamos a llegar, tenemos tope ahí. Entonces hay que vivir la experiencia. Eso. Wow. Edgardo, quiero agradecerte de corazón, hermano, toda la sabiduría, me recordaste mucho, hermano. Espero vernos pronto, te voy a estar siguiendo y te voy a estar hablando, hermano. Feliz. Felicitaciones a ustedes por todo lo que están haciendo. Yo te he seguido también a los dos y han crecido, pero cualquier cantidad. A ti, Dani, ¿cuánto? Bueno, hace 2 años, pero es impresionante. Está ahí en otra ya. Claro, estábamos ahí más. Bueno, y yo creo que en 2 años más también voy a decir lo mismo de ahora, así, porque es que vamos evolucionando de acuerdo a nuestra atención, como tú dices. Mi atención ahora está en mi proyecto y yo creo que a Lojal también le pasa y a ti también, Edgardo, que somos hombres de proyectos, que nos encanta hacer proyectos, iniciar proyectos fuera del sistema también, un poco independizarse, y el Lojal con su música, yo con mi agencia, tú con tu empresa de eventos. Y nada, yo creo que cuando uno está centrado en su propio proyecto, es como que todo va muy rápido, es como que se te abren puertas, tienes que abrirlas, y si no las abres, le estás diciendo al universo que no te la merecías. Entonces, nada, a mí me gusta decirle al universo que sí me lo merezco, entonces abro todas las puertas que lleguen, todas esas oportunidades. Así que, bueno, hay un tema, terminamos con esa idea. Perdona que te interrumpa, pero que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que ustedes tienen capacidad de realización. Y la capacidad de realización, de manifestación, es muy importante en el camino espiritual también. Entonces, bueno, o sea, hay que ser realizador, porque muchas veces, acá en Chile principalmente también, muchas personas que hablan mucho, que quieren hacer proyectos, pero no tienen capacidad de realizarlo. Y eso también hay un trabajo importante, que tiene que ver con lo que ya hemos conversado, con la voluntad, con el desarrollo de desafíos, impecabilidad, desarrollar proyectos, un poco. Por eso, felicitaciones a los dos por lo que están haciendo. Muchas gracias, maestro. Gracias, Edgardo. Ahí está el tema para el próximo live. Nos vemos en un próximo live. Gracias, Edgardo. Síganlo y, bueno, que tengan una excelente semana, fin de semana y estos eclipses también que están difíciles por ahí, energéticos, que los puedan trascender y entender y sacar experiencia y aprendizajes. Bendiciones, familia. Así sea. Bendiciones a todos. Abrazo. Esto queda guardado. Chaito.